Bienvenidas, bienvenidos en esta sesión de nuestro taller de instrumentos de monitoreo y planificación de la línea de base en proyectos con enfoque de derechos de la niñez. Vamos a comenzar a trabajar en la comprensión de cómo funciona el sistema de monitoreo en la práctica. Como ya hemos visto, el proceso nos ha permitido contar con un diseño de proyecto orientado a efectos e impactos. Los proyectos cuentan con una cadena que permite entender la lógica de intervención del proyecto, no solo graficando cuáles son sus actividades principales y los productos a alcanzar y luego los objetivos, sino que también visibilizando cuáles son las puestas en práctica por parte de los grupos meta, los usos de productos que van a permitir alcanzar los cambios más relevantes en los derechos de los niños que está trabajando el proyecto. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos durante la etapa de planificación, comenzamos a montar también no solo la lógica de intervención del proyecto, sino que también el sistema de monitoreo. Y en este taller vamos a concentrarnos en entender cómo entonces, teniendo ya nuestras fichas de indicadores, teniendo claro cómo vamos a medir, qué vamos a medir, ¿cierto? En nuestra cadena de efectos e impacto, cuáles son los cambios seleccionados y cuáles son los indicadores que hemos elaborado, vamos a desarrollar también los instrumentos que permitan levantar los datos necesarios para alcanzarlo, ¿cierto? Para tener los datos necesarios para valorar si se cumple o no se cumple el indicador y luego poder interpretarlo. Esto va a permitir, por supuesto, que podamos contar con las herramientas suficientes a ir aplicando durante todo el proyecto, ¿cierto? De tal manera de ir chequeando el avance y no solo el avance en cuanto a la gestión de las actividades, sino que ir comprendiendo, ir monitoreando también los efectos que tiene la intervención a nivel de los productos, los usos de productos y por supuesto el avance en los subobjetivos y objetivos del proyecto, sin perder la mirada del enfoque de derecho y por lo tanto ir ajustando mientras tenemos proyectos eh, la estrategia de intervención, ¿sí? Estamos entonces en esta parte, en el módulo, submódulo 2 de monitoreo, donde trabajamos en la elaboración y construcción de instrumentos de monitoreo y también en la preparación y planificación de la línea de base, la primera medición, ¿cierto?, de los indicadores aún sin tener intervención. Como ven, todavía en el proceso nos queda un momento más de encuentro entre las distintas organizaciones, en donde lo que vamos a hacer es, luego de haber aplicado la línea de base y ya con las experiencias en las prácticas, ¿cierto? Poder generar un espacio donde podamos concentrarnos eh, en el análisis y el uso de los datos del monitoreo para ajustar nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, bienvenidos a este submódulo 2 de monitoreo. Una cosa que es muy importante es entender qué es un buen indicador con enfoque de derecho. Ese fue el tema principal del taller anterior y es un elemento importante a considerar. Cuando nosotros elaboramos un indicador, en general todos estamos de acuerdo con un indicador. Un buen indicador es el que cuenta, ¿cierto? Que es medible, que es confiable, que es concreto, que es alcanzable, que es claro, ¿cierto? En cuanto a dónde lo queremos medir. Esas condiciones que hacen que los indicadores sean SMART. Pero sobre todo cuando trabajamos con un buen indicador EDD, lo que necesitamos es que también aquello que queremos captar, ¿cierto? En el cambio tenga que ver entonces con variables que son suficientemente relacionadas con el enfoque de derecho y por supuesto con el cambio que queremos ver, ya sea a nivel del producto, del uso del producto, de los subobjetivos. Para eso veíamos que trabajar con una metodología de 4 pasos ayuda también a construir esta herramienta que, como vamos a ver en este taller, es muy útil para poder seguir avanzando en los distintos instrumentos del sistema de monitoreo orientado a efectos e impacto en los derechos de los niños. Esta herramienta que conocimos es la herramienta que se llama la ficha del indicador y que nos permite conocer todos los elementos que van a hacer
que el indicador sea un indicador Smart EDD, ¿sí? Decíamos que esto lo construimos en cuatro pasos que también están marcados en nuestro instrumento, en la ficha del indicador. Un primer paso en donde lo que hacemos es explicar el cambio e identificar las variables. Vale decir, trabajamos, indicamos si estamos trabajando en un uso de producto, cómo entendemos ese uso de producto en el marco del proyecto, qué significa eso en el marco del proyecto y luego a partir de esa conceptualización identificamos la variable, ¿cierto? Idealmente una variable para que nuestro indicador y nuestro sistema no sea tan pesado, tan complejo. Si no es posible, más de una variable. Con estas variables vamos a trabajar de aquí para adelante, ¿cierto? Un segundo paso es definir el tipo de indicador y el grupo meta. ¿A qué se refiere esto? Cuando tenemos una sola variable, es claro que vamos a trabajar con un indicador sencillo, pero si tenemos más de una variable, vamos a construir un indicador sintético y es importante que nombremos de qué manera vamos a llamar a este indicador que junta en una sola medida todas las variables que hemos identificado. En este paso también identificamos con claridad a quién exactamente vamos a observar, cuál es el grupo meta en el cual queremos verificar este cambio de uso de producto, por ejemplo. Y esto es muy importante que lo podamos precisar. La conceptualización nos ayuda mucho, ¿cierto? Para entender si estamos midiendo cambios en el padre, la madre, ¿cierto? A nivel individual, o estamos midiendo cambios en organizaciones como gobiernos estudiantiles, COCODE, centro, liderazgos comunitarios, redes de protección, ¿cierto? ¿En qué espacio, en quién queremos verificar ese cambio? Y también verificamos si ese cambio lo queremos ver lo vamos a medir, ¿cierto? En todos los participantes o vamos a tomar una muestra, ¿cierto? Como veíamos, es muy posible que los productos los querramos medir en el total de las personas, los niños, las familias, los actores institucionales que participan, por ejemplo, de los espacios de formación, de intercambio, de aprender a hacer, ¿cierto? Porque esto nos va a permitir saber efectivamente si está la base para poner en práctica. Pero también es posible que cuando estemos midiendo los usos de producto o los objetivos, podamos tomar una decisión sobre medir en una muestra que sea suficientemente representativa, ¿sí? Y este es un tema importante a tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cómo hacemos que esta muestra, si es que tomamos la decisión de aplicar una muestra, eh, cómo asegura que nos va a dar cuenta de la realidad del avance, ¿sí? Y aquí podemos tener dos estrategias, una cuantitativa y una cualitativa, ¿sí? Y finalmente en el paso 2 lo que hacemos es identificar dónde vamos a observar o medir este uso de producto si estamos trabajando en la ficha de uso de producto. Esto es algo que, como estamos trabajando con los gobiernos escolares, vamos a medir en las propias escuelas, ¿cierto? O si estamos trabajando con la comunidad en los espacios comunitarios, ¿sí? El tercer paso ya tiene que ver exclusivamente con definir formas de medición, metodologías y el valor meta del indicador. ¿A qué se refiere esto? A que indiquemos cómo vamos a medir el indicador, ¿sí? Cuando tenemos una variable, lo normal es que ocupemos medidas tales como el número de, el porcentaje de, una proporción de, ¿cierto? Y cuando tenemos medidas que incluyen varias variables, en general tenemos que ocupar otro tipo de medidas, ¿cierto? Medidas de grado, medidas de nivel, medidas de escala. Y explicamos entonces cómo vamos a eh, construir esas escalas. Por lo general, asignándole valores a cada una de las variables y construyendo un puntaje global que nos permita entonces indicar cuánto ese nivel es alto, es medio o es bajo. Esta forma de medición es muy importante para cuando ya tengamos los datos podamos saber cómo los vamos a valorar y cómo vamos a llegar a la medida del indicador, el cálculo del indicador, ¿sí? Y lo vamos a utilizar cada vez que
una vez aplicados los instrumentos y registrados los instrumentos, tengamos que entonces calcular en qué nivel está el indicador o qué porcentaje de gobiernos estudiantiles han implementado sus planes de prevención, por ejemplo, de violencia. Entonces, ¿de dónde vienen los datos? Es la fuente de los datos. ¿De dónde vamos a conseguir estos datos? Aquí vamos a referirnos tanto al instrumento, tanto al actor. Hay veces que uno puede decir, claro, en mi grupo meta yo quiero observar el cambio que tienen las familias en la implementación de estrategias de crianza positiva. Pero quizás mi mejor fuente, ¿cierto?, donde puedo conseguir datos fidedignos, son los propios niños, a ver si perciben cambios en cuanto a que hay acuerdos de negociación con respecto a los comportamientos esperados, se explican las consecuencias de los actos a cometer, ¿cierto?, o digamos las transgresiones que se puedan hacer, se explican las razones de por qué es importante un cambio de conducta, en fin, verificamos a través de los niños, ¿cierto?, si es que el cambio en los padres se da. Entonces es posible que la fuente de los datos a veces coincide con el grupo meta, es el mismo grupo meta, o a veces tomamos la decisión de que sea otro actor. Y nombramos aquí el instrumento. Aquí no desarrollamos el instrumento, decimos aquí vamos a trabajar con una gráfica de avances, ¿cierto? O vamos a ocupar la técnica ollas y frijoles para identificar si las variables están presentes, o un cuestionario amigable con los niños, ¿cierto? Le ponemos solamente el nombre. Y lo que vamos a hacer en este taller precisamente es elaborar estos instrumentos ya de manera más detallada. Lo que hacemos en el valor meta, tú ya lo sabes, aquí fundamentalmente lo que hacemos es identificar cuánto queremos lograr y en qué tiempo. Queremos lograr que a partir del tercer año, que esperamos empezar a ver los usos de productos, el 50% de los madres y padres que han participado de los procesos de formación apliquen estrategias de crianza positiva. Y esperamos que al finalizar el proyecto, en el 2030, tengamos un 70% de los padres que lo hagan. Con todos estos elementos, ¿cierto? Ya podemos construir nuestra versión final del indicador, donde lo que hacemos principalmente es escribir estos elementos que hacen que un indicador sea SMART, para decir, es clara la variable, esa variable es medible, esa variable es concreta, esa variable tiene un valor a alcanzar, ¿sí? Entonces decimos, en 2030, el 70% de los padres y madres de tales y cuales comunidades utilizan o aplican con sus hijos técnicas de crianza positiva, ¿sí? Entonces es este último párrafo, es el que por lo general, no por lo general, el que siempre ponemos en la segunda columna del marco lógico, pero todas estas informaciones nos van a ser muy útiles para trabajar en los instrumentos, en las planillas de registro y, por supuesto, ayudarnos a obtener los cálculos del indicador y, por lo tanto, tener los elementos para poder analizar e interpretar los avances. ¿Sí? Entonces, esta herramienta la vamos a ocupar muchísimo y por supuesto, si encontramos partes que hay que ajustar, podemos ir viéndolo a la luz de los instrumentos que estamos desarrollando, ¿sí? ¿Cómo funciona el sistema de monitoreo con enfoque de derecho? Esto es una cosa muy importante que tengamos en cuenta porque el sistema de monitoreo, como su nombre nos da ya la idea, se refiere a digamos, a elementos que están encadenados, ¿cierto? Cuando uno habla de un sistema se refiere a componentes que están relacionados. Y esos componentes relacionados podríamos mostrarlos, ¿cierto? O graficarlos en fases, ¿sí? El monitoreo de un proyecto, ¿sí? Obviamente se realiza durante la implementación, pero se mueve en fases, ¿cierto? Una primera fase en donde nos dedicamos a elaborar los indicadores, diseñar los instrumentos, validar esos instrumentos, hacer las matrices de vaciado y contar con, entonces, ajustar nuestro POA
en función a los elementos que están descritos en el plan de monitoreo, vale decir, cuándo vamos a medir, quiénes van a medir, ¿cierto? Y qué actividades prácticas va a tener que hacer el equipo para llevar adelante esto. Esto es muy importante, lo hacemos una sola vez, ¿cierto? Diseñamos, ¿cierto?, estos instrumentos que vamos a ir utilizando durante todo el proyecto. Pero también tenemos una fase donde recolectamos y procesamos los datos. Vale decir, aplicamos los instrumentos, organizamos los datos de tal manera que podamos medirlos, ¿cierto? Y lo que hacemos luego de eso, entonces, con la medida del indicador, preguntarnos, bueno, ¿estamos cerca del valor meta? ¿Cómo estamos en comparación a la medida anterior? ¿Sí? ¿Por qué se debe esto? ¿Qué acciones deberíamos hacer para ajustar nuestro POA o las estrategias que estamos desarrollando con los diferentes grupos meta? Y entonces lo que hacemos es utilizar los resultados del monitoreo, incluyéndolo en nuestras estrategias de implementación anual. ¿Sí? ¿Para qué? Para luego volver a una nueva medición donde, dependiendo de lo que hayamos establecido en nuestro plan de monitoreo, volvemos a recolectar los datos utilizando siempre los mismos instrumentos, ¿cierto? Los organizamos, hacemos una nueva medida que nos permite entonces compararlas con las medidas anteriores y también pensar, interpretar para realizar ajustes en nuestro proceso. Entonces, si vemos, nuestro sistema de monitoreo es como algo itinerante. Entonces, una cosa que vamos a trabajar mucho es poder identificar exactamente cuáles son estas acciones de monitoreo que vamos a desarrollar concretamente, cuáles son estas actividades que desarrollamos para que un sistema funcione como sistema. ¿Sí? Entonces, claramente, cuando nosotros trabajamos en nuestra primera fase del sistema de monitoreo, y estamos trabajando en la elaboración de indicadores y el diseño del sistema, lo que estamos haciendo concretamente es elaborar nuestras fichas de indicadores, diseñar nuestro plan de monitoreo e incluir estas actividades de monitoreo dentro de las actividades de los POAs anuales. Esto nos va a permitir organizar los tiempos de nuestros equipos y poder incluir actividades que favorezcan la participación de los grupos meta. ¿Sí? Cuando nos vamos a trabajar en la recolección y procesamiento de datos, lo que hacemos fundamentalmente es elaborar estos instrumentos de monitoreo que nos van a permitir obtener información sobre si los indicadores se cumplen o no. ¿Sí? Los validamos para que estos instrumentos sean confiables para nosotros, que sean entendibles por la población a la cual queremos consultar. Y establecemos entonces una primera medición. A esa primera medición que hacemos cuando prácticamente no hay una intervención del proyecto o cuando estamos recién entrando a las comunidades, ¿cierto? Es lo que llamamos línea de base. Es la primera medición de todos nuestros indicadores, ¿cierto? Incluidos los indicadores de objetivo general, ¿cierto? Y de la cadena que hemos priorizado. Y entonces vamos a tener otros momentos de recolección y organización de esos datos dependiendo de lo que hayamos establecido en nuestro plan de monitoreo y es importante que eso siempre lo contemplemos en nuestros POA. Y cuando nosotros recolectamos los datos y los organizamos, ¿cierto? Lo que hacemos es calcular el indicador, vale decir, esperamos, hacemos la medición, aplicamos el instrumento, vaciamos los resultados y calculamos el indicador. Ah, mira, un 30% de los padres y madres aplican técnicas de crianza positiva. Cuando tenemos ese cálculo, lo interpretamos, lo analizamos, ¿cierto? Y lo interpretamos. Decimos, ok, estamos en el 30%. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa eso en relación al valor meta? ¿Cómo está en relación a la medida anterior, ya sea la de línea de base o la de los años anteriores? O también cómo se relaciona eso como las medidas que tienen que ver con la propia cadena, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es, sobre el cálculo del indicador de esa medida, nos preguntamos cómo estamos, por qué y qué acciones remediales podemos tomar o qué acciones debiésemos fortalecer para ir dando los avances adecuados.
Esto implica una toma de decisión y una utilización. ¿Y cómo podemos utilizar los resultados del monitoreo? Y esto es lo fundamental, ¿cierto? Claro, obviamente para elaborar el informe anual, pero sobre todo nos va a permitir ajustar el POA, identificar qué ajustes de actividades. A lo mejor vemos que sí, que tenemos a lo mejor productos que se alcanzan, pero que se alcanzan quizás en un perfil de padres y madres de edad media, pero nos damos cuenta que estamos trabajando con muchas abuelas y quizás en ellas la metodología no es tan adecuada, no es tan adaptada a sus necesidades, y vamos a ver ahí que entonces podríamos necesitar y hacer un ajuste en nuestra metodología para poder llegar al grupo metas que no están alcanzando los productos. Entonces nos va a llevar a identificar ajustes. ¿Qué vamos a ajustar? Vamos a ajustar metodología, vamos a ajustar formas de trabajo, vamos a cambiar quizás alguna actividad o vamos a reforzar una actividad que vimos que lo requiere. Pero por supuesto, lo importante también es que los resultados del monitoreo también sirvan para ir empoderando a los grupos meta y para ir instalando o generando incidencia, ¿cierto? Entonces, la comunicación de los resultados, tanto a los grupos meta, tanto a los actores institucionales que forman parte de la red de garantes que queremos incidir, es importante también. Es un recurso, los datos del monitoreo es un recurso para trabajar en ello. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que cuando hablemos de la línea de base, es la primera recolección de los datos relativos a los indicadores seleccionados del proyecto, cuando recién estamos iniciando. Lo ideal es que lo hagamos durante los primeros 6 meses, 8 meses, ¿cierto? Y no más allá de eso, porque más allá de eso ya empezamos a hacer muchas cosas como proyecto, ¿cierto? Y la idea de la línea de base es una medición con nada o poca intervención por parte del proyecto. Es como decir, aquí está la realidad. Así entramos a estas comunidades, ¿cierto? El propósito de la línea de base es determinar entonces los valores de los indicadores del proyecto al inicio del proyecto, y esto nos va a permitir tener una base de información con la cual podemos ir chequeando el progreso y la eficacia de un proyecto. Entonces, de fondo, la línea de base es un punto de referencia, ¿sí? Entramos así, pero cuando vamos midiendo el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, vamos a tener distintas medidas y vamos a poder ir comparando. Hay progreso, nos detenemos. ¿Estamos también partiendo como lo habíamos esperado, o estamos en una situación distinta a la que esperábamos? Eh, entonces esto es bien importante, y por supuesto los resultados de línea de base también, en el caso de KNH, abren una posibilidad también de diálogo y de ajuste de la estrategia, ¿sí? Entonces vamos a trabajar fundamentalmente en esta primera sesión conociendo muy concretamente cuáles son estas tareas del monitoreo.